donde Dios nos va a hablar de muchas formas a través de su palabra. Dice la palabra de Dios que las escrituras fueron escritas para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para que nosotros conozcamos cuál es la perfecta y agradable voluntad del Señor. Amén. Y yo titulé el mensaje de hoy un título fuerte, y el título es Evidencia de salvación. Diga conmigo: evidencia de salvación. Mira qué importante es esto. Mira lo trascendente que es esto. Conocer, saber de la evidencia si realmente soy salvo o no. Si realmente cuando deje esta tierra me iré con el Señor. Jesús dijo: hay dos caminos, uno que te llevan al cielo y otro que te lleva al infierno. Muchas veces la gente prefiere minimizar el mensaje de Dios, prefiere minimizar lo que Jesús mismo dijo, queriendo transcriversar, cambiar la palabra del Señor para que de cierta manera no me haga mal. Pero ¿sabe qué? Jesús dijo: yo soy la verdad. No hay nadie en esta tierra, a lo largo de la historia, nadie, ni los mayores filósofos, que pudieran llegar a decir: yo soy la verdad. Muchas veces la gente dice: bueno, la verdad es relativa, cada uno tiene su verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Entonces, cuando alguien quiere saber la verdad, Jesús es la verdad. Y todo lo que está fuera de Jesús muchas veces no es verdad. Amén. Y en este momento estamos en el capítulo 19 del libro de los Hechos, y nos encontramos en este tercer viaje de Pablo, tercer viaje misionero de Pablo. Ya estamos recorriendo una gran porción del libro de los Hechos. Para todos aquellos que se están recién enganchando, lo pueden seguir por YouTube, por nuestro canal que tenemos ahí, donde están todos los versículo por versículo, capítulo por capítulo, los más de 61 estudios del libro de los Hechos. Vamos por el 62. Estamos haciendo un estudio sistemático de las Escrituras. ¿Por qué sistemático? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque las Escrituras tienen que ser estudiadas y enseñadas correlativamente y sistemáticamente. ¿Para qué? Para que nadie pueda sacar las cosas de contexto. Porque muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia, llegamos a una porción donde no nos gusta, ¿y qué hacemos? Salteamos y seguimos. Pero cuando uno estudia la Biblia correctamente y enseña la palabra de Dios sistemáticamente como corresponde, muchas veces te vas a encontrar con versículos bíblicos que uno mismo no quiere ni leer, porque te confrontan, porque te desafían. Pero cuando uno está comprometido con la palabra de Dios, por eso Pablo le dice a Timoteo en su última carta, que es la carta testamental de Pablo, es la última, es el testamento de Pablo, y se la envía a Timoteo, y le dice a Timoteo: Timoteo, maneja la palabra de Dios con precisión, precisa. ¿Sabe lo que significa eso? Bisturí, preciso. Tiene que ser milimétrico. Las cosas de Dios no pueden ser
a la ligera. Las cosas de Dios no puede. Hermano, acá usted está poniendo en juego su alma. No es algo que se puede tomar a la ligera. Bueno, algún día, y es lo mismo. Vamos aquí, después vamos allá. Practicamos un poco aquí, un poco de budismo, un poco de esto, un poco de aquello. Hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. Hoy quiero, mañana no quiero. No, mi hermano. Son muchas cosas que están en juego. Y lo más importante es tu alma. Usted sabe que hay un pasaje de las Escrituras que dice que Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: por cuanto ustedes se olvidaron de mí, yo me olvidaré de sus hijos. Wow. Amén. Muchas veces nosotros decimos: yo quiero lo mejor para mis hijos. Bueno, ¿quieres lo mejor para tus hijos? No te olvides de Dios. Si tú no te olvidas de Dios, Dios no se olvidará de tus hijos. Amén. Y siempre estarán en los planes de Dios para salvación. Pero no nos olvidemos de Dios. Entonces, aquí en este tercer viaje podemos ver en el capítulo 19, dice Pablo en Éfeso. Esta ciudad, Éfeso, es una ciudad que Pablo, en el segundo viaje misionero, él hace un pasaje por esta ciudad medio fugaz. Y en esa ciudad de Éfeso dice que no lo querían dejar ir a Pablo, y ahí es donde él deja a Aquila y a Priscila, los deja ahí. ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Donde Aquila y Priscila hablan con Apolos y lo alinean a Apolo, lo alinean en las cosas del Señor correctamente, porque Apolos estaba medio, no era preciso. Entonces dice que lo alinearon Apolos, Aquila y Priscila. Entonces Pablo de ahí va a Jerusalén, después comienza su tercer viaje misionero, y en este tercer viaje misionero Pablo va recorriendo diferentes ciudades hasta que llega a la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad importante. Es importante que nos ubiquemos en el lugar donde esto ocurrió, donde esto transitó. Recordemos que el libro de los Hechos es un libro narrativo que está narrando los primeros 30 años de la iglesia. Es un libro que está narrando lo que sucedió, que muchas veces no tiene que ver que esto vuelva a suceder. Amén. Lo que sucedió muchas veces tiene que ver que no vuelve a suceder. Amén. Como el libro del Éxodo, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Amén. ¿Cuántas veces abrió el Señor el Mar Rojo? Una vez. ¿Está acá conmigo? Bien. Pero lo que el Señor nos muestra y nos enseña es su poder, su amor, su misericordia, la obra del Señor. Amén. Ahora, en este tercer viaje, Pablo llega a Éfeso. Éfeso es una ciudad importante de Asia Menor. Y en esta ciudad de Asia Menor, Éfeso se destacaba por ser una ciudad muy importante. Y también porque tenía uno de los templos más importantes. Se lo consideraba ese templo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo a la diosa Diana, o Artemisa, como se decía en griego. Este templo a la diosa Diana era la diosa de la fertilidad. Y toda la gente acudía ahí. Era un templo sumamente grande. Era una obra arquitectónica extraordinaria. Y en ese contexto es donde Pablo pisa esa ciudad y empieza a suceder lo que vamos a relatar ahora, capítulo 19, versículo 1. Y dice: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer la región superior, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo:
¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, y esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hasta ahí. Ahora mira esto. Pablo llega a la ciudad de Éfeso, y recorriendo la ciudad de Éfeso, acuérdese que Lucas, que está narrando la historia, no nos da mucha evidencia de ciertos acontecimientos, pero podemos suponer que Pablo se encuentra con estas personas, dice que eran 12, y estas personas que se encuentran ahí, ¿por qué quiero hacer tanto hincapié en esto? ¿Por qué? Porque este es el tipo de persona que creen que son cristianos cuando no lo son. Algo pudo ocurrir que Pablo viera en ellos algo que les hizo suponer que no eran salvos, que no eran cristianos. Porque dice la palabra: y aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Eran personas que decían ser cristianos, pero no lo eran. Hoy en día hay mucha gente que cree que es cristiana. Mucha gente que cree que porque asiste a una iglesia es cristiana. Y asistir a una iglesia, eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que tiene que haber ciertas evidencias en tu vida para que esa persona pueda decir que es cristiana. Hoy hay mucha gente que cree estar convencida de que es salva, de que es cristiana, porque en algún momento hizo una profesión de fe, hizo una oración, o en algún momento se bautizó cuando era niño. A mí muchas veces me pasa que a veces estoy con ciertas personas que dicen ser cristianas, pero uno puede darse cuenta que no lo son. Entonces uno de cierta manera empieza a predicarles el evangelio, y mientras uno le está predicando el evangelio, a veces la gente dice: bueno, pero yo soy cristiano. ¿Y qué te hace ser cristiano? Bueno, que yo creo en Jesús. La Biblia dice que los demonios también creen. Bueno, porque yo sé que existe Dios. El diablo también sabe que existe Dios. Bueno, porque yo conozco la Biblia. El diablo conoce la Biblia mejor que tú. Eso no te hace ser cristiano. Bueno, porque a mí me gustan las cosas de la iglesia. Eso no te hace cristiano. No porque alguien venga a una iglesia es cristiano. Si no pudiéramos suponer, como decía un pastor, no porque uno duerma en un garage es un auto. ¿Te das cuenta? Eso no te hace un auto por dormir en un garage. No por venir a una iglesia, eso puede ser que la persona sea cristiana. Y hoy en día hay mucho de eso. Hay mucha gente, ¿sabe qué? Hace poco escuchaba a un teólogo decir: hoy está de moda ser cristiano. Es como que, ¿vieron que toda la gente se tatúan cruces? Te dicen Dios te bendiga y tiran frases de buena onda como cristianos. Es de moda hoy ser cristiano, pero eso no te hace cristiano. Eso no hace que la persona sea cristiano. A veces hay personas que se identifican con ser cristianos porque cuando eran chiquitos la mamá lo bautizó en una iglesia. Después nunca más fue a la iglesia, pero él es cristiano. Eso cree que
escuche bien, por favor. Eso cree que la persona tiene asegurada. Y nosotros acá no estamos hablando de venir a la iglesia para ser bendecido, para ser prosperado, para que Dios me devuelva a mi esposa, para que mis hijos se conviertan. No, 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 no. El evangelio inicia y finaliza en la salvación. ¿Está acá conmigo? Después, si usted quiere prosperar, vaya a trabajar. Amén. Pero no, vengo a Dios para que Dios me prospere. No, mira, Dios no es el Quinisei, hermano. Esfuércese, trabaje, busque. Amén. Ahora, el evangelio es salvación. Porque a veces la gente confunde el evangelio con prosperidad, con bienestar, con salud. ¿Quiere salud? Coma bien, haga deporte. ¿Está acá conmigo? No, uno quiere comer mal, comer grasa todo el día, pero después tiene destruida la salud, viene al Señor y dice: Señor, sáname. No me cuiden toda la vida. Nunca comí una zanahoria, comí grasa y comí mal y comí bolas de fraile, así ha habido por haber. Y después le digo al Señor: sácame el colesterol. Amén. No funciona de esa manera. El evangelio tiene que ver con la salvación, tiene que ver con que en algún momento vas a dejar esta tierra. Quieras o no, ninguno de nosotros, ni nuestros antecesores, ni los que van a porvenir, van a durar por siempre. En algún momento, y nadie lo sabe, Dios no nos deja saber cuándo es el día de tu partida. Dice la palabra de Dios en Hebreos que está establecido, amén, está establecido, que un día dejes esta tierra. Y cuando dejes en ese momento, instantáneamente tu espíritu irá a la presencia de Dios y te encontrarás con Dios. Ahora, si has nacido de nuevo, ¿se acuerdan que Nicodemo, un maestro fariseo, se presentó delante de Jesús y le dijo: ¿qué necesito para ir al cielo, para ser salvo? Y Jesús le dijo: ¿cómo? ¿No lo sabes? El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué quería decir Jesús con eso? Dice: todo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no naces espiritualmente, tú no puedes entrar al reino de Dios. Porque si eres nacido de la carne, que todos somos nacidos de la carne, en algún momento nuestra carne, que viene del polvo, al polvo volverá. Pero si yo quiero entrar al cielo, tengo que nacer espiritualmente. Y esto es algo que no está en tu poder. O usted en la eternidad pasada, usted dijo: no, yo quiero nacer en el 2000. O algunos acá nacieron en el 1950 o 1940 o 30. Pero usted no dijo cuándo iba a nacer, usted simplemente nació. ¿Está acá conmigo? Y nació en este tiempo, con esos padres, con esos hermanos. ¡Wow! ¿O no? Imagínense, yo soy el menor de 5. Cuando nací me asusté, digo: ¡wow! Estos son mis hermanos. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Se da cuenta? Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Ahora, la pregunta es: ¿cómo sé yo si soy salvo o no soy salvo? ¿Cómo sé si nací de nuevo o no? ¿O qué puedo hacer para nacer de nuevo? ¿O qué puedo hacer para nacer? Tal vez orando, pidiéndoselo al Señor si no he nacido, diciéndole al Señor que yo quiero ser salvo y que Él me conceda la salvación. Ahora, fíjate algo. Pablo dice que se encuentra con ciertos discípulos, pero le hace una pregunta en el versículo 2 y les dijo, preguntándoles: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ahora, ¿por qué Pablo preguntaba eso? ¿Por qué Pablo les preguntó eso? Es como directamente, ¿cómo decirlo? Pablo salta directamente en la yugular de la persona, sin rodeos. Amén.
Es como muchas veces nosotros le decimos a la gente, ¿no? Dale, dale, no, al punto, ve al punto, ve al grano, ahí enseguida, no me des vuelta con el asunto, amén. Porque muchas veces nosotros, ¿y a qué iglesia vas? ¿Y cómo estás? ¿Y cuánto hace que te conviertes? Pablo va al punto. ¿Tienes el Espíritu Santo o no lo tienes? Dímelo. Si Pablo te preguntara en este momento, el apóstol Pablo te encontrara en la calle y tú le dices, hola apóstol, ¿cómo anda? Bien, bien. Yo voy a la iglesia Roca Eterna. Y él te pregunta, no me hables de Roca Eterna. ¿Tienes el Espíritu Santo? Espérate. Vas muy rápido, Pablo. Pero Pablo va directo y le pregunta y le dice, ¿tienen el Espíritu Santo? Y ellos fueron sinceros en ese momento. Ahora, ¿por qué Pablo les pregunta de si tienen el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque para ser cristiano tienes que tener el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano. Es simple. Si tengo el Espíritu Santo, soy cristiano. Si no tengo el Espíritu Santo, no soy cristiano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me hace a mí cristiano? Es ser la morada del Espíritu Santo, haber nacido de nuevo. Cuando el Espíritu Santo me da bien a mi vida, me da nuevo nacimiento, y eso lo hace el Espíritu Santo. Nadie puede ser cristiano sin el Espíritu Santo, porque la salvación ocurre por el Espíritu Santo por medio de la obra de Cristo. ¿Está acá conmigo? Dice la palabra que al mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu con el cual nosotros fuimos bautizados. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista decía, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, el cual no soy digno de desatar ni siquiera las correas de su calzado, él los bautizará en espíritu y en fuego? ¿Está acá conmigo? Es necesario el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos revela que necesitamos a Jesús. El Espíritu Santo es el que nos enseña la verdad. Dice que seremos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos habla de Jesús. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré, dice, al Espíritu Santo, al Consolador, y Él vendrá sobre ustedes. Amén, iglesia. Ahora fíjate algo, Pablo le dice, ustedes tienen el Espíritu Santo, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En ese momento, bingo, salió a la luz. Ellos tal vez iban a una iglesia, tal vez habían escuchado el mensaje de Jesús, tal vez conocían algo del cristianismo, pero no eran salvos. ¿Te das cuenta, mi hermano, que no alcanza? Y esto es importante saber. ¿Por qué? Porque yo pensaba en la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar, y parte de esa semilla que él iba a sembrar en buena tierra cayó en diferentes terrenos. Una cayó junto al camino, otra cayó junto a las piedras, los pedregales, otra cayó junto a los espinos y otra cayó en buena tierra. Ahora piense usted en este momento en esas cuatro terrenos. Esos 4 terrenos, al principio, cuando cae la semilla, todos tienen semilla, ¿o no? En la tierra del camino, en los pedregales, en los espinos y en la buena tierra. Todos recibieron ¿qué? La semilla. ¿Qué dice esto? La palabra de Dios va a ser predicada ¿a dónde? A todos. Pero no porque la gente haya escuchado el Evangelio, no porque la gente se le haya predicado el Evangelio,
es cristiana. Al principio parecen todos iguales, ¿o no? Si yo le dijera a esos 4 terrenos, le dijera, levanten la mano, ¿quién tiene una semilla? Y todos levantan la mano. Son todos iguales. Todos tienen semilla. Todos escucharon el evangelio. Todos conocen que hay un Jesús. Pero la pregunta es, ¿son salvos los 4? No. De esos 4, ¿cuál verdaderamente es salvo? Solo uno. Los otros 3, no. ¿Se da cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Porque dice que la semilla que cayó entre el camino, al instante vino las aves y la robaron. Ese fue como rápido. ¡Sa! Recibió la palabra y enseguida ¡sa! Desapareció. Pero los otros 2 parecen cristianos. Dice que uno cayó entre pedregales y dice que creció. Cuando uno lo ve crecer dice, wow, mira este hermano, wow, es un hermano en Cristo. Él cree en el evangelio, él conoce el evangelio, es un hermano de la iglesia, es un cristiano, es alguien de fe. Pero dice que es de corta duración. Creció, pero como no tenía raíz, al venir el sol secó por completo la planta. Otro que se queda en el camino. Ya son 2 menos. El otro, el que creció entre espinos, va creciendo, duró más tiempo, estuvo más tiempo, parecía que iba por buen camino. Oh, este sí es cristiano. Pero dice que al tiempo, cuando empezó a crecer y se empezó a enredar entre los espinos son los afanes de la vida, del mundo. Dice que lo empezaron a asfixiar y al tiempo lo mataron. Otro que se quedó en el camino. Y solo uno fue el que llegó al final del camino. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso la palabra de Dios dice que el que es salvo perseverará hasta el fin. ¿Se da cuenta? No porque alguien diga, yo acepté a Jesús, soy salvo. No porque alguien, y esto es algo que todos nosotros lo tenemos que saber. No porque alguien diga, bueno, yo fui a una iglesia por allá por el año 83 y acepté a Jesús, y eso no implica nada. No, yo una vez cuando era chiquitito fui monaguillo y le llevé la copa al Santo Padre. Eso no te hace cristiano. No, a mí me bautizaron en la catedral y me dieron una estampita de la Virgen del Rosario. Hermano, eso no te hace cristiano. La pregunta que le hizo Pablo para despejar toda duda es, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? Por eso yo le titulé este mensaje Evidencia de Salvación. ¿Cuál es la evidencia que verdaderamente soy salvo? La evidencia que verdaderamente Cristo me compró y verdaderamente es que Dios está en mi vida, es que tengo el Espíritu Santo. Y ellos le dicen, no, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces Pablo le dijo Pablo, entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron, con el bautismo de Juan. Mira esto, es importante para hacer una comparación y una diferencia entre una cosa y otra. Ellos van y le dicen, no, nosotros fuimos bautizados, pero fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y eso es importante, hacer un parate por un momento y pensar un poquito en este bautismo de Juan. Juan fue el último profeta y Juan nació y vivió en el antiguo pacto. El nuevo pacto inicia cuando Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día. ¿Está acá conmigo? Antes de eso era el viejo pacto. Y Juan
que vivió en el viejo pacto, Juan había sido levantado por Dios para proclamar que Jesús venía. El mensaje de Juan no era ni para usted ni para mí. El mensaje de Juan era únicamente y exclusivamente para los judíos. Era para ellos. ¿Y cuál era el mensaje de Juan para los judíos? El mensaje de Juan para los judíos era: el Mesías viene, el Salvador viene, y ustedes, que son el pueblo de Dios, no están preparados para recibirlo. Prepárense, bautícense. Y el bautismo era un lavamiento, era lavarse de la mala vida y prepararse para Jesús. ¿Está acá conmigo? Nosotros no nos podemos lavar nuestros pecados. Nosotros tenemos que ser perdonados. Pero a diferencia de ellos se tenían que preparar porque ellos ya tenían a Dios. Ellos tenían que tener a Jesús. Nosotros tenemos que tener a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces el bautismo de Juan fue un mensaje al pueblo judío para que se prepararan, para que se arrepintiesen de sus pecados, preparándose para lo que iba a venir, que era el bautismo del Espíritu y de fuego. Ese bautismo solamente lo puede dar Dios, lo puede dar Jesús. Amén. Y Pablo, al ver esto, dice la palabra, escuche bien esto. Y dijo en el versículo 4, y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Fíjate que la palabra de Dios de cierta manera está abreviada, no hay una explicación profunda, amén. Pero sí nosotros podemos deducir que Pablo les empezó a ¿qué? A predicar con precisión el evangelio. A decirle: mira, ustedes, por más que conozcan de Jesús, no son salvos. Por más que ustedes vayan a la iglesia, no son salvos. Por más que tú hayas caminado de rodilla a Luján, tú no eres salvo. Tú, para ser salvo, tú necesitas haber sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Dice: cuando ellos escucharon, creyeron y fueron bautizados, pero ¿sabe qué, mi hermano? Lo que nosotros podemos ver aquí es que cuando Pablo les empezó a predicar el evangelio, les empezó a exponer la palabra de Dios, en ese momento ellos entendieron, porque algo hizo el Espíritu Santo en ese momento. ¿Qué es lo que hizo en Lidia? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que hizo el Espíritu Santo en Lidia? Dice que le abrió el corazón. ¿Qué hace el Espíritu Santo? La palabra de Dios dice en Romanos que todos nos desviamos, que no hay uno solo bueno, que no hay nadie que busque a Dios. Es Dios el que te está buscando. Entonces, cuando Pablo les empezó a predicar, estas personas, su corazón fue abierto. Y en ese momento que su corazón fue abierto, ellos entendieron. Porque ¿sabe qué, mi hermano? El único que te puede dar comprensión de las cosas de Dios es el Espíritu Santo. Dice la palabra que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Si tú no tienes el Espíritu, no la vas a entender. Por eso la gente a veces no entiende lo que es la verdad del evangelio. Entiende el evangelio a medias, o entiende el evangelio al revés, o entiende que venir a la iglesia es como un amuleto mágico de buena fortuna, de que me va a ir bien. Voy acá, le prendo vela a fulano, hago esto, a ver si algo funciona. No. Eso no es el evangelio verdadero. Eso es un circo.
Pero el evangelio verdadero es que Dios derrama su espíritu sobre tu vida y en ese momento ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurrió en la vida de estos hombres y tal vez ocurrió en muchos de los que están aquí? Que en ese momento, mi hermano, empiezas a dar evidencia de que realmente tú eres salvo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tu naturaleza empieza a cambiar. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque mi naturaleza empieza a cambiar. Dice en Gálatas capítulo 5 que la carne empieza a luchar con el espíritu y el espíritu contra la carne. Cuando tú no tenías el Espíritu Santo, dentro de tu interior no había una lucha. Vos hacías lo que tú querías, lo que tú deseabas, lo que tú anhelabas. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, tú ya no te quedas más tranquilo. Ya no puedes volver a ser el mismo. No puedes. Yo recuerdo que antes, hermano, cuando Dios no había venido a mi vida, a mí no me importaba mentir. No me interesaba. Pero de repente cuando nací en el Señor, una mentira parecía como un calvario para mi vida. Me transpiraba todo, no podía mentir, me costaba, no. Digo, pero ¿cómo si antes lo hacía con tanta facilidad? ¿Por qué ahora no puedo? Porque empieza a haber una lucha en tu interior. Una lucha entre tu carne y tu espíritu. Tu carne todo el tiempo va a querer las cosas malas, pero todo el tiempo el espíritu está ahí adentro tuyo, así revolviéndote en tu conciencia, revolviéndote en tu interior. Che, eso está mal. Y tú no te quedas tranquilo. Tú a veces dices, yo ni quiero ir a la iglesia hoy, no vas. Y faltas y no vienes. Pero el Espíritu Santo durante todo el día, ¿cómo te trata? Te empieza a pesar. Y tú te sientes como el peor pecador del mundo. Y al próximo culto viene y dice, ay Señor, perdóname. Porque es el Espíritu Santo que te empieza a convencer de pecado. Entonces algo que le pasaba a esta gente es que esta gente no tenía evidencia de que su vida había cambiado. Como dice la palabra de Dios en Tito 1:16, profesan conocer a Dios. Profesan. Pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Amén. Mira, yo anoté otra versión de Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dice, tales personas afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Y dice más abajo, desobedientemente. ¿Está acá conmigo? El Espíritu Santo no te lleva a la desobediencia. El Espíritu Santo te lleva ¿a qué? A la obediencia. ¿Está acá conmigo? Puede ser que usted se enoje conmigo, pero ¿sabe qué, mi hermano? Usted no se puede enojar conmigo. Usted tiene que tratar con Dios su asunto. Amén. Entonces Pablo, al ver en ellos algo, le hizo dar cuenta a Pablo que esta gente no era salva, que esta gente necesitaba escuchar el evangelio. Ahora escucha, el mensaje que Pablo iba a predicar no los iba a convertir. Los que los convierte es que cuando ellos escuchan el mensaje y el Espíritu Santo toma la palabra y la aplica en el corazón, la persona empieza a creer. Pero la obra de salvación es de Dios y 100% de Dios. Tú puedes ser el mejor expositor de la palabra, tú puedes ser el mejor predicador, tú puedes ser el más extraordinario, tú puedes ser el más elocuente, tú puedes ser lo que sea, y nunca jamás vas a lograr que alguien se convierta. Nunca. Porque la conversión no tiene que ver con tu predicación, la conversión tiene que ver con que el Señor quiere salvar a esa persona. Yo recuerdo muchas veces la gente me hablaba de Dios
y a mí me entraba por un oído y me salía por otro. Y no me importaba. Y un día una persona me dijo: Jesús te ama. Y mi vida se derritió. En ese momento, cuando yo escuché esa palabra, mi corazón se estremeció, caí al piso, empecé a llorar y me di cuenta que había un Jesús que verdaderamente me amaba. Digo, ¿cuántas veces la escuché? Un montón, pero ¿por qué esa vez cambió mi vida para siempre? Porque en ese momento el Espíritu Santo tomó esa palabra de la Biblia y la puso en mi corazón, y esa palabra cambió mi vida. En ese momento me di cuenta que era un pecador, me di cuenta que necesitaba ser perdonado, me di cuenta que necesitaba a Jesús, me di cuenta que mi vida no era nada sin Él. Yo puedo salir a la calle con un megáfono y decir: Jesús los ama, Jesús los ama. Y la gente no se va a convertir por eso. La gente se convierte, mi hermano, ¿sabes qué? Cuando el Señor conoce tu corazón y cuando el Señor sabe que es el momento preciso, justo, y quizás tú estás escuchando en este momento la palabra de Dios y en este momento en tu corazón está sucediendo algo que tú te estás dando cuenta que en este momento tú necesitas un Salvador, y ese es Jesús. ¿Qué tengo que hacer para tener a ese Salvador? Nada, Él solo va a entrar en tu vida. Pero lo que sí podemos saber es algo: que si realmente tienes a Jesús, vas a dar evidencia de ese Jesús. Porque dice que cuando ellos escucharon y creyeron, instantáneamente se bautizaron. No dice que lo bautizaron, se bautizaron. ¿Sabe lo que significa eso, mi hermano? Muchas veces la gente confunde el bautismo. Todos nosotros siempre hemos pensado que un niño cuando nace hay que bautizarlo. ¿Por qué? Porque lo dice la abuela, la tía, y esa es la manera de que sea cristiano. Es como que lo obligan al niño a entrar en la vida de Dios porque se bautizó. No, así no funciona. ¿Qué es el bautismo? ¿El bautismo me perdona los pecados? No. ¿El bautismo es para yo reconciliarme con Dios? No. ¿El bautismo es para que yo a partir de ahora me comprometa con Dios? No. ¿El bautismo para que yo sea una mejor persona? No. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el resultado de lo que pasó en tu corazón. Cuando una persona fue salva y el Espíritu Santo entró en su vida, y esa persona de ese momento empezó a arrepentirse de sus pecados, se dio cuenta de que tiene una vida nueva, lo primero que hace es el Espíritu Santo lo lleva ¿a qué? A la obediencia. ¿Y cuál es esa obediencia? Bautizarse públicamente para dar testimonio delante de todos de que Cristo es mi Señor y mi Salvador. ¿Se da cuenta? Nadie te obliga. Es algo que el Espíritu Santo te convence adentro tuyo. Es algo que ocurre dentro de tu corazón. Es algo que a partir de ese momento tú ya no te puedes alejar del camino de Dios. Tú no quieres, tú no puedes, porque hay algo que es más fuerte. Y por más que te alejes, el Espíritu Santo te trae, porque está dentro tuyo y es poderoso y está obrando en tu vida hasta el día en que dejes esta tierra y te encuentres con tu Señor. Amén. Dale un aplauso al Rey. Aleluya.